Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado, chicos? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestra sesión de literatura. Vamos a continuar con la literatura prehispánica, que ya hemos trabajado una primera parte en la sesión anterior. La literatura prehispánica, entonces recordemos, es la literatura, ¿no?, que existió antes de la llegada de los españoles. Por eso dice prehispánica, antes de la llegada de los españoles. En América, antes de la llegada de los españoles, pues se desarrolló la literatura quechua, la literatura maya y la literatura azteca. Sí, ya hablamos un poco sobre la literatura quechua. Habíamos mencionado que era anónima, ¿no es cierto?, que era clasista, también era uno de sus características, y además otra de sus características era la oralidad. Vamos a ver el día de hoy los subgéneros de la literatura quechua. La literatura quechua tiene estos subgéneros, tiene el subgénero épico, lírico y dramático, ¿ok? En la épica, ¿sí?, en la épica se narra, o sea, eso es narrativo también, épico narrativo. Se narran los grandes recuerdos del imperio, como los que explican el origen del pueblo incaico, es decir, la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo, y las hazañas de sus gobernantes. Esta literatura épica fue recogida por los cronistas indígenas y españoles durante el inicio de la conquista. Ahora, decimos acá que fue recogida porque la literatura quechua, pues eminentemente es oral. Entonces, estas historias de los grandes recuerdos del imperio incaico, pues han pasado de generación en generación a través de la oralidad. Es decir, cuando el papá le cuenta al hijo y el hijo le cuenta a su hijo y así. Entonces, cuando llegaron los españoles, ya esas historias ya existían. ¿Y qué hicieron los cronistas? Pues los cronistas lo que hicieron fue escribir esas historias, ponerlas por escrito. ¿Ya? Ahora, estos cronistas, algunos fueron indígenas y otros españoles. Ahora, no es que los cronistas indígenas ya sabían escribir antes de la llegada de los españoles, no, sino que fueron los españoles los que trajeron la escritura, ¿no? Y hubo indígenas que aprendieron pues a escribir, y ellos fueron los encargados de plasmar por escrito estas historias que ya existían en esta parte del continente, ¿no?, en este imperio incaico. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la lírica. La lírica trata básicamente de poemas y cantos, ¿no es cierto? La lírica del mundo andino nace y se desarrolla con la música. ¿Con la música de qué instrumentos? Con la música de la quena y la zampoña, que son instrumentos autóctonos. La lírica quechua se caracteriza por su tono rural, los elementos campesinos como la tierra, los sembríos y los animales. Básicamente, este tipo de canto tenía su característica rural porque era ejecutada por los campesinos cuando iban a sus labores agrarias, ¿no?, durante su siembra, durante su cosecha. Entonces, si ellos iban sembrando, iban cantando. Ya, por eso se dice que tiene un tono rural. Ahora, este tipo de manifestación va a tener dos formas. Tiene el aylli y el aragui. Habíamos dicho que la literatura quechua era clasista, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el aylli pertenece a la literatura oficial, es decir, a la educación que recibían los hijos del Inca, la familia del Inca, los nobles, ¿no? Y la otra era el aragui, que el aragui era pues manifestada más que todo por los indígenas campesinos, ¿no es cierto? Ahora, en el aylli, que pertenecía a la literatura oficial, se cantaban himnos comunitarios de triunfo, es decir, eran canciones de victoria,
canciones que se hacían durante las guerras, durante las alabanzas a los dioses. El Arawi, en cambio, eran expresiones más confidenciales, más sentimentales, nostálgicas, porque tenían un tono romántico, ¿no? Cuando las personas se enamoraban, o también cuando iban a sus campos y hacían sus actividades de sembrío, de cosecha, e iban cantando. Todas estas manifestaciones más confidenciales, ¿no? Es el Arawi, ¿ok? Se le llama Arawi. Ahora, veamos en qué consiste el drama. El Inca Garcilaso de la Vega, que fue un cronista, nos cuenta en sus comentarios reales que los amautas escribían piezas de teatro y que diferenciaban entre la comedia, que eran cosas domésticas y familiares, y el drama, hazañas de los incas. Aquí están mencionando a los amautas. ¿Nos acordamos quiénes son los amautas? Los amautas pues fueron los maestros en la época de los incas. Obviamente que fueron los maestros de la literatura oficial, es decir, de la clase noble. ¿Ya? Ahora, nos habla acá en específico del drama ollantay. El drama ollantay que pertenece a la literatura quechua y que ha llegado hasta nosotros. Como toda literatura quechua, es una obra anónima. Es una obra anónima porque no tiene un autor definido, ya que la literatura quechua se transmitía con la oralidad. Entonces cada vez que alguien, por ejemplo chicos, cada vez que alguien cuenta una historia le va agregando algo de su parte para hacerlo más interesante, ¿no es cierto? Entonces aquí pasaba algo semejante. Como iba siendo transmitida de generación en generación a través de la oralidad, pues iba sufriendo modificaciones. Ya cada uno ponía un poquito de su aporte, cada persona, y por eso es que es anónima, no hay un autor definido. Y acá también nos dice que la versión que tenemos hoy es la del padre Antonio Valdés, un cura de Sicuani, que en 1770 la escribió recogiéndola de la tradición oral de los incas. Ojo, no es que el padre Valdés ha sido el creador, el autor, no, porque el autor ya sabemos que es anónimo, ¿ya? Sino que él fue el que recogió una de las versiones de este drama ollantay. Y ese es el que ha llegado hasta nosotros, esa versión del ollantay. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber habido más versiones de esta misma pieza teatral. Vamos a hablar un poquito ahora del ollantay. El ollantay ya sabemos que pertenece al género dramático, ¿no es cierto? Es una especie literaria que pertenece al teatro dramático, tiene sus personajes principales que son Ollantay, Cusicó y Yur, y otros personajes que están aquí, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Mazuma, Rumiñahui, Pichichaqui y Mamarranda. El tema principal, el tema central, son los amores prohibidos entre Ollantay y Cusicó y Yur. Amores prohibidos porque estos dos personajes pertenecen a clases sociales distintas, ¿no? Cusicó y Yur es una princesa y Ollantay es un guerrero. Entonces, al no pertenecer a la misma clase, no pueden estar juntos. Por lo tanto, es un amor prohibido. Ya, otros temas manejados acá, pues son la rebeldía, el odio y la venganza. Ahora, ¿cuál es el origen del ollantay? Hay tesis sobre el origen, ¿sí? Por ejemplo, hay tres teorías: la teoría incaísta, la teoría colonialista y la teoría intermedia. La teoría incaísta nos dice que este drama ollantay es una creación netamente incaica, que no tiene ningún aporte español, ningún elemento español. La teoría colonialista, por el contrario, dice que esta obra, ¿sí?, es de origen español, es decir, que los españoles han traído aquí esta pieza teatral, que ha sido creada por ellos, ¿sí?, por los españoles. Y la teoría intermedia, ¿sí?, quiere decir que tiene de ambos, que reconoce que hay personajes propios del incanato, pero que también hay aporte español
en algunas formas de lenguaje y en las técnicas dramáticas. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 teorías sobre esta pieza teatral llamada Ollantay. Son la teoría incaísta, la teoría colonialista y la teoría intermedia. ¿Ok? En la siguiente sesión vamos a hablar, vamos a comentar, vamos a conocer un fragmento de la obra Ollantay. Por lo pronto, ya hemos conocido sus 3 teorías de origen. Aquí tienen unas preguntas que tienen ustedes que contestar. Ok, chicos, no se vayan a olvidar de hacerlo. Tienen que releer su ficha para que no cometan errores. Bueno, esa ha sido nuestra clase del día de hoy. Que sigan teniendo un buen día. Goodbye, students.